aniversario bastante trágico para el pueblo y para el país todo. Yo quería recordar que, si no me equivoco, Néstor no me va a dejar mentir, habría otro aniversario que celebrar más o menos por esta época, un poco más festivo, que es el de los 10 años de la revista política, ¿no? Que salió más o menos para recuerdo, que se presentó en el Congreso de la Nación, en la biblioteca, en diciembre de 2006. Así que para que no sea todo tan triste y tan pálido, me parece que esa es también una cuestión que tenemos que celebrar, porque se ha mantenido durante 10 años como una publicación, a mi entender, imprescindible para entender un poco lo que pasó desde entonces. Tengo una especie de apunte, discúlpenme, pero mi memoria es calamitosa. Cuando me convocaron para escribir en este aniversario, en este número que se iba a publicar de la revista política por cumplirse el primer año del triunfo electoral de la Alianza Cambiemos, la consigna que me dio Gastón fue algo así como: Gastón González, quien fue quien me llamó, escribí algo sobre lo que se supone que vos estudiás, que sería la cultura o algo por el estilo, ¿no? Es una buena consigna. Y la verdad que yo en el artículo que mandé hablo de algo así, pero me parece que la idea de la cultura muchas veces oculta, se usa o tiende a ocultar situaciones de dominación política muy claras, ¿no? El culturalismo está, como siempre, la explicación de que todo es cultural, en última instancia, pone un velo sobre cuestiones políticas muy claras que no son culturales, ¿no? Entonces siempre está esa trampa de justificar casi que cualquier cosa, bueno, porque es cultural. Apedrear a un tipo, pues. Por ejemplo, o el trabajo infantil, bueno, en realidad es una cuestión cultural, y todo es cultural, y me parece que tenemos que salir de esa trampa que propone pensar en la cultura como un elemento central para el análisis político, pese a lo cual, cuando hablamos de cultura, más o menos todos entendemos lo que decimos, y me parece que el macrismo habilita ser leído desde alguna discusión al respecto. En ese marco, sobre la cultura y las disputas de sentido y demás que atravesamos los argentinos en nuestras luchas políticas recientes, lo que me parecía que había que plantear, o lo primero que me vino a la cabeza, fue las discusiones que teníamos ya no con lo que es el macrismo, la Alianza Cambiemos o las clases dominantes argentinas, sino con compañeros del campo nacional propio, ¿no? En los momentos previos a la elección a las PASO, de las generales y al balotaje, ¿no? Que había como dos, sobre todo entre las generales y el balotaje, y después del balotaje, dos versiones, a mi modo de ver, igualmente incompletas, acerca de lo que significaba en términos políticos y económicos y sociales el triunfo de Macri, ¿no? Una que planteaba, en una absoluta discontinuidad y ruptura con la tradición histórica argentina, bueno, que esta vez era otra cosa, ¿no? Difícilmente podía pensarse esa derecha, la categoría derecha no nos dice casi nada, digo, hablemos de ese bloque dominante constituido básicamente hoy por esa gran burguesía exportadora transnacionalizada, NAEA, Techim, Arcor, etc., los sectores oligárquicos terratenientes clásicos, sector financiero sobre todo también, muy la banca internacional, la siempre ubicua patria contratista, y con dos, a mi entender, digo, cuando hablemos de clases dominantes, digo, pensemos en estos actores, ¿no? Dos patas como políticamente centrales hoy en día, que son claramente los medios y claramente un sector del poder judicial, ¿no? Que está apuntalando esta política minuto a minuto. Entonces decía, había dos versiones, una de las cuales planteaba esto, ¿no? Que esta vez era distinto, que no se podía comparar con otras restauraciones oligárquicas, que es el título de este panel, que lo que nos habían dado 30 años de continuidad democrática, por ejemplo, o el nivel alto de conciencia que quedaba en el pueblo argentino tras los 12 años del kirchnerismo, implicaban per se un límite al avance de lo que podía ser este proyecto oligárquico que había ganado, ¿no? Lo cual no solo es ingenuo, sino que eso se había plasmado en esa frase bastante ingenua y a mi modo de entender nefasta, que es: perdemos y volvemos en 4 años, ¿no? En total no pasa nada, es como haber perdido una elección en España, por decirlo, un país con un sistema político donde casi nada se discute. O Chile, ¿no? El ejemplo de Chile era terrible, compararlo con el modo en que el kirchnerismo, pese a sus limitaciones, había efectivamente tocado intereses concretos de las clases dominantes argentinas en comparación con Chile, parecía,
una aberración. Néstor siempre cita una frase, que decime si me equivoco, de una persona que a mí he leído con mucho interés y siempre respeté mucho, ya murió, que es Aníbal Ford. Que Aníbal Ford decía algo así como que las clases dominantes argentinas tenían una propensión innata al asesinato, ¿no? Me acaban de corregir, me dijeron que la frase la tomó por The Walsh. Bueno, de Walsh entonces, ¿no? Así como una pulsión tanática desbordada. Esta versión, digo, tendría como olvidar todo eso. La otra era que esto era una mera réplica de todas las restauraciones oligárquicas previas, ¿no? Que era exactamente lo mismo. Y era lo mismo que el 30, que el 55, que el 76, que el 91, si se quiere. Entonces, lo que tendía a ser, me parece, esa versión era a su manera, obviar las responsabilidades políticas nuestras en la derrota claramente, porque si vamos a comparar esto con el 76, que es el inicio de un genocidio, con el 55, que se logra después de haber bombardeado una población civil y demás cuestiones, estamos sacándonos de encima las responsabilidades de cara, primero a lo que viene, ¿no? De construir y de hacer política, de construir una mayoría amplia para 2017 como paso imprescindible para un triunfo electoral en 2019, que ya adquiere características de supervivencia. Entonces, la idea de esto es una continuidad de cualquier otra restauración oligárquica y la situación es la misma que el 76, suprime la política. Nos vamos a nuestras casas y difícilmente quita la responsabilidad sobre nosotros para construir una alternativa. Esto no es el 76, quiero decir. Por eso, más allá de que sean los mismos actores sociales quienes lo perpetraron, por eso el concepto de resistencia me parece bastante errado en ese sentido, ¿no? Me parece que hay que militar, construir, convencer, lo que ustedes quieran, digo, pero está dado el espacio para hacer eso. En ese marco, lo que se quería plantear era, o lo que planteo ahí en el artículo, era qué hay de nuevo y qué hay de tradicional en esta nueva restauración oligárquica, ¿no? En esta nueva experiencia de gobierno de las clases dominantes. Por esto, porque uno la verdad que veía compañeros de probada militancia y de genuina militancia en el campo nacional que por un lado te decían, no, bueno, esto es una cosa totalmente nueva, no va a pasar nada, y después se sorprendían ante la violencia del avance, mirá qué rápido, y qué esperaban, muchachos, digo, no sé, la verdad que es difícil sorprenderse de que estos sectores sociales avancen rápidamente, ¿no? Y por el otro lado, la idea de que era todo exactamente lo mismo, y bueno, necesitamos. Algunas cuestiones muy por arriba, tampoco me quiero extender tanto. Las similitudes me parece que son con otros programas restauradores son muy claras. Digo, el programa económico es más o menos el mismo del 76 y del 91. No digo el 89 por el tema de esa disputa de los primeros años, digo, ¿no? Del menemismo en torno a la posible revolución productiva o salariazo que duró poco, digo, que fue enterrada rápidamente. Pero a partir, si se quiere, de la convertibilidad. Pero, digo, hay un programa basado en una política de importaciones descontroladas, en el endeudamiento fuerte, en la famosa valorización financiera, con tasas de interés altísimas que casi inhabilitan cualquier inversión de carácter tibiamente productivo. La idea de la ruptura con el bloque regional y la subordinación a eso llamado Occidente, sea lo que fuere, en un momento en que Occidente parece no estar muy interesado tampoco en recibir nada de nosotros, nunca lo estuvo si se quiere, pero particularmente este es un momento complicado en ese sentido, y toda la novela en torno a las felicitaciones de Malcorra a Hillary pese a haber perdido y demás dan un poco cuenta de eso, ¿no? De entregarse a los centros de poder mundial en desmedro de la región, donde el enemigo principal ahora es Venezuela, ¿no? Pareciera ser. Eso por un lado. Por el otro lado, el discurso me parece que es muy claro también en términos de continuidad con la idea de las sacrosantas leyes del mercado, digo, y el Estado totalmente fuera de eso, en términos de entender al mercado como una instancia productora de la verdad, ante que el Estado no tiene que meterse porque lo complica más, ¿no? En todo caso, lo que el Estado, una matriz liberal clásica de los liberales del siglo XVIII, digo, ¿no? Lo que el Estado no debería hacer es intentar ver cómo funciona ese mercado y no forzarlo porque eso va a complicar todo.
lo dice Macri claramente cuando dice no, veta la lista también muy claramente la cuestión del pueblo vivía demasiado bien, en una remake de cualquier restauración oligárquica, sí, la comisión investigadora amparada por la revolución fusiladora había dicho que los beneficiarios de los servicios, de los derechos de la Fundación Eva Perón comían pescado y no lo merecían porque ni siquiera se daban cuenta de lo rico, lo bueno que era, lo nutritivo que era para gente que no sabía disfrutarlo, ¿no? Esa era parte del pilfarro. Ahora nos enteramos del cóctel explosivo de los aires acondicionados, ¿no? Una cuestión que no podía decir. Yo lo tengo prendido todo el día, a ver si el revienta. 16, a ver si generamos nuestro Chernobyl. Pero esa idea de que se vivía demasiado bien por fuera de las posibilidades reales de la Argentina están siempre y están de nuevo acá. Igual no quiero meterme mucho en las similitudes. Mi idea era plantear como algunas diferencias, ¿no? Que aporta de nuevo esta experiencia, esta restauración oligárquica en relación a todas las anteriores que hemos conocido. En primer lugar, y esto habla mal de nosotros como militantes del campo nacional, quiero decir, una restauración que se da en el marco de elecciones libres, ¿no? No hay una dictadura, no hay fraude, no hay proscripciones. El tipo se presenta por un partido netamente porteño, porque ni se tomaron el trabajo de buscar un vice, no digo sanjuanino, pero no sé, de Avellaneda, por lo menos, algo que cruzaba la General Paz. Dos porteños, con un partido propio, armado, un hijo caracterizado de las clases dominantes argentinas, usado de contrabando, digo, todo lo que a primera vista podría, si se quiere, no caer bien al electorado medio, en términos de la moral clásica contra la corrupción y demás, que rompe en ese proceso un montón de mitos, como el mito famoso de la necesaria pata peronista, ¿no? Se pintan de amarillo, van y ganan, y no hacen acuerdo con ningún peronismo, al contrario, digo, hoy hay una interesante nota en el diario Perfil, una entrevista a Marcos Peña, ¿no? Donde está ahí el pobre Monzó que va por la vida pidiendo pata peronista, y Marcos Peña, el título de la entrevista es "Nosotros ganamos haciendo antiperonismo", ¿no? Nosotros somos el no peronismo, entonces no me quieras venir a meter una pata peronista, somos otra cosa, pero así todos ganaron, quiero decir, eso es, bueno, ganan en la provincia de Buenos Aires, más allá de todos los errores nuestros que conocemos de lo que fue la provincia de Buenos Aires, del candidato que claramente era el mejor, de haber abierto una interna que se resolvió de una manera sangrienta, etcétera. Ahí hay, me parece, algo a lo que tenemos que estar atentos, porque todos trabajábamos, yo inclusive me hago cargo, con la idea de que era imposible de que Macri ganara, ¿no? Nunca había pasado y no iba a pasar, en 100 años de democracia nunca había ganado una opción política de derecha liberal conservadora clásica que ni siquiera se tomaba el trabajo de hacer un entrismo o de presentarse hacia el interior de un partido político histórico de la raigambre popular como puede ser el justicialismo o el radicalismo, ¿sí? Sin embargo, ganaron, tienen sus límites, también esto lo tenemos que aprovechar nosotros, ganaron apenas por 2 puntos, no pueden hacer todavía todo lo que quisieran hacer, el déficit fiscal monstruoso que tienen es una prueba clara, ¿no? El ajuste fiscal, hubo una transferencia de ingresos brutal de los sectores asalariados hacia el capital, por decirlo así, pero el ajuste fiscal en términos cuantitativos no se produjo, al contrario, cada vez es más alto, emiten, endeudan. Eso por un lado. Por el otro lado, como decía yo antes, la idea de la derecha por ahí no nos dice mucho para pensar la situación política argentina, pese a lo cual siempre las clases dominantes en las experiencias de restauración oligárquica tuvieron una matriz cultural de lo que podríamos llamar una derecha conservadora, ¿no? En esa sagrada trinidad de tradición, familia y propiedad. Bueno, no es eso claramente el macrismo, en todo caso lo que le queda es la propiedad, no así la tradición y la familia, una derecha de, si se quiere, de matriz posmoderna, por decirlo de algún modo, muy avanzada de los derechos individuales, lo cual nos tiene que hacer reflexionar a nosotros también qué son los, o sea, no en contra, sino el modo en que los derechos individuales, si no están necesariamente relacionados con un proyecto de liberación nacional o de liberación social, no necesariamente implican un avance en términos políticos, ¿no? Cuando Durán Barba dice, bueno, yo estoy a favor del aborto y el Papa, ¿no? Haciendo esa, parafraseando a Stalin en Yalta, ¿cuántos votos tiene el Papa? Vamos a cuántas divisiones tiene el Papa, dicen que había dicho Stalin. Durán Barba dice, ¿y el Papa qué me importa? ¿No? O sea, la relación con la Iglesia está, que podría ser, si se quiere, un factor. Al contrario, la Iglesia es la que está enarbolando un discurso contrario a la restauración oligárquica
China y en el mundo. Hay en ese sentido una versión muy lavada con las nuevas religiones, ¿no? Con el Ravi Shankar enseñándonos a respirar ahí en Palermo, digo, que son cuestiones que pueden parecer absurdas, pero que tienen que ver también con la idea posmoderna, ¿no? de los derechos individuales y del hedonismo y del placer individual por sobre las responsabilidades o los deberes comunitarios, ¿sí? Lo dice perfectamente Alejandro Rosicner en ese libro que se llama Mundo Pro, recomiendo su lectura, donde él dice, a mí me parece mucho más, es filósofo, es licenciado en filosofía, Rosicner, entonces le van a consultar sobre qué es la filosofía pro, y el tipo dice, me parece mucho más interesante Osho que Heidegger, ¿no? No por Heidegger, no importa, pero en términos de la filosofía clásica, el tipo dice, nosotros somos la meditación, origen asiático, mercantilizado para Occidente, etc. Esa matriz postmoderna está claramente reflejada en otra cuestión que me parece como bastante novedosa, que tiene que ver con la absoluta negación de cualquier conflicto, ¿no? Todo conflicto, yo ahí en el texto puse una frase de Casullo, de Nicolás Casullo, que hablaba un poco de eso, que dice, todo conflicto es necesariamente deslegitimado, ¿no? Cuando las restauraciones oligárquicas tradicionales se pensaron siempre contra un otro al que había que aniquilar. En el 76 fue muy claro, digo, la infiltración marxista, o el comunismo, o lo que fuere, o el 55, el peronismo, el populismo, el estatismo, lo que quieran decir de acá, está la idea de que, vuelvo a citar a Marcos Peña, el pensamiento crítico es nocivo, porque nosotros somos la alegría, ¿no? La paz de los cementerios, una matriz que tiende a homogeneizar todo y que ante cualquier conflicto que aparece se resuelve, no se lo asume, ¿no? Está la idea, evidentemente hay conflictos muy concretos, no se están matando, quiero decir, en términos económicos y políticos, pero digo, la idea de que no hay desde la visión de ellos una contradicción central o fundamental que era muy clásico de las restauraciones oligárquicas, que en nombre de estar combatiendo a alguien legitimaban todas sus aberraciones, ¿sí? Lo que yo decía antes de la Iglesia, esto está muy claro, por ejemplo, cuando Macri acepta o legaliza o habilita el matrimonio igualitario en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y Bergoglio lo putea un poco y bueno, se arrepiente, ¿no? Cuando Vidal firma el protocolo por el aborto libre en la provincia de Buenos Aires y también a la semana lo levanta, ¿no? Son pésimos negociadores políticos en última instancia, quiero decir, pero está la idea de que somos todos argentinos y que no parece muy claro quién es ese otro. Uno podría decir los políticos corruptos, esas cosas que están, que son generalidades, ¿no? Eso me parece que discursivamente es novedoso y deberíamos tenerlo en cuenta. Bueno, después yo me centraba en esta cuestión de la derecha posmoderna, ahora se le dicen nuevas derechas, no sé, no creo que tenga mucho de nuevo, pero sí la prioridad absoluta de lo individual por sobre las cuestiones comunitarias sociales, ¿no? La idea de que, bueno, si yo quiero me traigo importado esta misma misa de Francia y ya está, y el trabajo argentino no me interesa y soy feliz con mi mesa, no soporto las cadenas nacionales, ¿no? Ese discurso que se escucha. No sé, por ahí nos mienten, pero yo he escuchado a mucha gente diciendo que votó contra Lucioli porque no soportaba las cadenas nacionales, ¿no? La idea de que alguien te impone que escuchar, el supuesto beneficio del conjunto. Ahí aparece también muy claramente la matriz del ONGismo, ¿no? La idea de las ONG, donde el Estado ya se borra como un garante de derechos universales supuestamente inalienables y aparece como un garante de asistencialismo generado por sectores privados, ¿no? En este libro que yo les decía, Mundo Pro, está también muy interesante, es el capítulo donde van a los piletones. Entonces cuentan cuando a Margarita Barrientos le dan en el año 2011, la nombran ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, y Macri, siendo jefe de gobierno, en el acto en que celebraba que Margarita Barrientos había sido designada por la legislatura ciudadana ilustre, dice: esto es buenísimo, es perfecto, porque es un círculo virtuoso entre gente que quiere donar y otra que quiere recibir, ¿no? Increíble. Entonces el Estado está por fuera de esto. Sí, en todo caso, el Estado es el que garantiza que ese círculo virtuoso más o menos funcione, ¿no? No hay ninguna lógica de derechos, eso está clarísimo. Es la celebración del asistencialismo, y de hecho gran parte de sus cuadros políticos vienen de diversas ONGs. Está también claramente la idea del futuro amenazante, del riesgo, ¿no? Muy clara de esa posmodernidad, ¿no? Si la modernidad industrial se había pensado
en términos de certezas y de continuidades. De una cuestión también ligada a lo anterior, una novedad me parece que es una derecha no patriota, ¿no? Claramente globalizada, no patriota discursivamente, digo, ya que estamos en esta casa de estudios, podemos citar el libro de Felipe Álvarez, Nacionalismo Oligárquico y Nacionalismo Revolucionario. Había un nacionalismo en última instancia oligárquico, ¿no? Que se decía actuar en nombre de la nación. Acá el concepto de nación está totalmente... Hay un rasgo de nacionalismo oligárquico en el macrismo. Juan Manuel Lugones. Bueno, ahí está. En la Secretaría de Seguridad. Es verdad. Por lo menos tienen esa pieza ahí medio de museo. Pero... Me explica quién fue, porque quién fue Lugones. No, bueno, Leopoldo Lugones era un histórico, intelectual orgánico, de todo un poco, pero bueno, sobre todo del nacionalismo, si quiere, restaurador de la primera década. Y se restauraba mucho mejor. Claro, pero no estoy de acuerdo. Por eso les digo. Un gran nacional. Una gran nacional, y tiene un libro interesantísimo llamado El Payador que recomendamos. Sus luces y sombras. Recomendamos fervientemente. Su hijo fue, entre otras cosas, el inventor de la El picana. introductor de la picana eléctrica. No, Lugones, padre, lo podemos reivindicar. Bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Cuando Pratgay va y les pide perdón a los españoles, todas esas cuestiones por ahí más ligadas también a la restauración de la década del 30, podríamos decirle, a la más reluciente perla de la corona británica, digo, eso se replica, pero el concepto no de lo nacional, sino del nacionalismo oligárquico está borrado, ¿no? No se hacen cargo en lo más mínimo. La idea de la nación y de la patria está totalmente desaparecida y hasta han dejado de disputarla acusando que es un concepto fascista, reaccionario, populista, ¿no? Nos regalan ese concepto inclusive, ¿no? Porque habla de nacionalismo y es un arcaico, ¿no? Ya no están disputando ese símbolo de nacionalismo como lo disputaron las derechas, las experiencias oligárquicas argentinas durante muchísimo tiempo, ¿sí? Claramente el propio proceso de reorganización nacional y el golpe cívico-militar también, digo, venimos a salvar a la nación, ¿no? Acá esa misma derecha que está pensando en el esquema de negocios internacionales y que poco le importa y que si los apuras en su casa dirán este país de mierda, seguramente. No hay dudas. Ahora bien, ya termino, sé que me extendí demasiado, pero algunas observaciones finales para pensar en términos de la cultura y la comunicación, que era de lo que yo debería haber escrito. Para que veas, Gastón, que te escucho cuando me pedís cosas, anotaciones finales. En primer lugar, creo que hay que pensar algo muy interesante, que es toda esta explosión de las redes sociales, ¿no? Que es, Durán Barba dice, en una entrevista que hace en Milenio Perfil, hace un par de meses, a mí me interesa más Twitter, un tweet, que lo que pasa en Clarín, ¿no? No me interesa Twitter. Los jóvenes no ven los diarios, no ven televisión, ¿no? Ven Netflix, ven Twitter, ven Facebook. La disputa está ahí, dice Durán Barba, ¿no? Yo no estoy atento a lo que dice Clarín, no me interesa. Después le garantiza negocios fenomenales, ¿no? Algo atento ha de estar, sí. Pero no importa, digo, cómo ellos piensan hacia afuera la comunicación, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenemos que pensar también es cómo, si no hay también ahí, como decía antes, que hay una trampa en el concepto de cultura, si no hay una trampa en la idea de las redes sociales como aquello en función de lo cual cualquiera puede decir lo que quiere, ¿no? Aparecería como una idea de un mercado perfecto, donde yo entro a Twitter, escribo, y bueno, nada, tengo, no sé, 10.000 seguidores, y los 10.000 seguidores, y yo tengo el mismo nivel de influencia que, no sé, Nelson Castro, ¿no? No es mentira. Claramente. Entonces, también hay una disputa ahí. Hay una disputa ahí porque evidentemente la matriz masiva de comunicación a nivel mundial está desapareciendo, los niveles ya, y como dice Durán Barba, se ve muy poca televisión, la oferta es mucho más segmentada, ¿no? La gente que quiere ver algo va a su casa, llega, lo ve a la hora que quiere, no tiene que estar a una hora frente a la televisión para poder verlo, si se lo perdió lo busca después, todo este formato Netflix, etc. Hay una demanda mucho más segmentada también. Y cómo se está dando esa discusión en esos sectores, porque también es la pregunta por la hegemonía, ¿no? Por eso que Antonio Gramsci llamaba la pata consensual de la dominación. ¿Cómo se genera la hegemonía en el marco de una matriz comunicacional que supuestamente ha estallado, o mucho más fragmentaria? Porque yo te podría decir cómo se genera la hegemonía cuando tenés 5 canales de televisión y 10 diarios, con la censura clásica, ¿no?
Ayer fui a ver esta película, Operación México, que hay una escena donde están hablando Galtieri uy, por Dios, Jauregui. No importa, no les voy a spoilear la película. Pasa algo en México muy contraproducente para la dictadura. Y Jauregui le dice, olvídate, en Argentina no se enteraron, no salió, no está en ningún diario, ¿no? Hoy sería impensable que pase algo en México y no nos enteremos. Hay ese acceso a la información que difícilmente sea censurable, pero también está todo lo otro, que es cómo eso está operado, intervenido por dispositivos, los famosos call centers y demás, digo, donde tendemos a creer que ahí hay como un espacio de libertad absoluto, que no lo es, ¿no? Entonces me hacía esta pregunta por la hegemonía, digo, para pensar por qué en un momento hay una investigadora argentina, ¿no? Una antropóloga radicada en Brasil, Paula Sibilia, que escribió un libro llamado La intimidad como espectáculo. ¿Qué pasa con estas nuevas subjetividades que necesitan mostrar todo lo que hace, dice ella, ¿no? No sé, están comiendo y sacan una foto y la suben. Y se hace una pregunta interesante, Sibilia, que es ¿por qué el sueño anhelado desde los inicios de la modernidad de que cada uno de nosotros podamos decir lo que queremos se efectivizó de una forma tan pobre que es que todos decimos lo mismo, ¿no? Ahora cada uno puede tuitear su vida y todos decimos más o menos la misma cosa. Bueno, ¿cómo funciona la dominación a ese nivel de fragmentación de los nuevos dispositivos digitales, como quieran llamarlo? Con esto termino. El tema también, pensando en la cultura y los discursos que rigen estas nuevas plataformas y que rigen lo simbólico de las normalizaciones, ¿no? Me parece que hay que dar una batalla militante muy fuerte contra la idea de que las cosas iban, la idea de que lo único posible es la agenda liberal, ¿no? Bueno, Scioli iba a hacer lo mismo. No, mentira, no iba a hacer lo mismo. Digo, se quiere establecer el decálogo neoliberal como la única opción posible para solucionar todos los problemas, digo, ¿no? Entonces me parece que hay que estar muy atento a esas cuestiones y muy... Es difícil, digo, uno se cansa también y evidentemente peleamos en algún punto contra molinos de viento, pero la idea de un poco la hegemonía también funciona por esa idea, ¿no? No se podía hacer otra cosa. Gramsci decía, el pensamiento hegemónico, lo hegemónico se construye no diciéndote qué pensar, sino delimitándote los espacios de lo decible, ¿no? Después peleense, pero hay cosas que siempre van a estar afuera. Entonces, creo que esa idea de que lo único que se puede hacer es haberle pagado a los buitres, lo único que se puede hacer es vetar la ley antidespido, lo único que se puede hacer es endeudarse, etcétera, y así en todos los ámbitos de la vida, hay que romperla porque, o intentar romperla porque ahí radica gran parte de la aceptación de lo que está pasando, ¿no? O del intento de que lo aceptemos. Tenemos que ser conscientes de que esto no es lo único que se puede hacer y que se pueden hacer otras cosas. Y finalmente, me acordaba de una discusión bastante miserable que tuvimos hace poco tiempo hacia el interior del campo nacional por el tema de la ley de emergencia social. En algunos sectores planteaban, bueno, en realidad esto es funcional al macrismo porque le permite a los sectores excluidos cierto nivel de vida más o menos aceptable, que, por decirlo de algún modo, legitima, vos garantizabas que no iba a la social, etcétera, legitimabas al macrismo, ¿no? Como que este gobierno no había que aceptar nada. Es una cuestión, desde mi punto de vista, errónea, pero sobre todo creo que en el marco de una restauración conservadora oligárquica tan fuerte como esta, tenemos que estar muy atentos a cualquier contradicción que emerja, ¿no? No la idea de que no cambia todo, no cambia nada, que es, ante un avance restaurador tan violento, pensar en esos términos es pensar lo imposible, ¿no? Creo que hay un montón de espacios ante los cuales tenemos que estar interviniendo como militantes permanentemente, que son aquellos en los que el gobierno está debilitado, porque está debilitado evidentemente por una debilidad política de origen, porque en el marco de este quilombo económico tiene que ir a pedir el voto el año que viene, entonces no creo que Macri estuviese muy contento en firmar la ley de emergencia social, que le saca 30.000 palos, ¿sí? Y el tipo está prometiendo bajar el déficit, van sus voceras a los mercados prometiendo ajuste y vuelve y tiene que firmar esa ley, ¿no? Entonces pensar también la política desde el campo nacional y popular en base a esas pequeñas cuestiones que nos pueden llegar a generar derrotas, y muchas veces ahí también reside la posibilidad y la potencialidad de procesos políticos mucho más amplios, ¿no? La Revolución Rusa no empezó por esto, es una simplificación, pero quiero decir, Lenin había dicho en enero, la revolución fue en febrero, Lenin había dicho en enero que se iba a morir sin ver una revolución, que venía un ciclo conservador, violento, zarista, porque ellos no habían estado a la altura, y bueno, la generación de los viejos revolucionarios iba a morir sin ver la
revolución, nada, lo decía, lo dijo en un curso, ¿no? Y un mes después